Muy bien, queridos hermanos, muy buenos días. Hola, muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Qué gusto poder estar compartiendo nuevamente con... Queridos hermanos, es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes a través de este medio. Estamos sin internet, no sé qué pasó, está lloviendo en esta parte de la provincia de Córdoba. Muy buenos días, saludarlos, bendecirlos. No sé, alguien que me acuse recibo porque no tengo la pantalla aquí, así que saludarlos. Bueno, no sé, por fe creo que está saliendo todo bien. No sé si me están escuchando. Desde Tanti, quien les habla, un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, representando el Ministerio Evangelístico y Misionero, aquí desde Tanti, en la provincia de Córdoba. ¿Está todo ok? Porque estoy transmitiendo desde el celular, así que para compartir con ustedes se ha cortado la internet en esta parte. Hemos tenido una lluvia. Así que bueno, damos gracias a Dios. Ya está Ana Gómez de Paso de los Libres, ya está conectada. Así que saludar a ver por ahí si está saliendo todo ok. Seguimos adelante con la transmisión. Estamos haciendo un estudio panorámico de lo que es la primera epístola, la primera carta de Rab Shaul, el apóstol Pablo, a los Corintios. Y habíamos visto algunas cosas en la congregación, en la iglesia, en la quejilá justamente de la iglesia de Corintios, y cuánto tenía que instruir. Por eso decimos que siempre la palabra es instrucción para las vidas. Y bueno, especialmente en esta congregación habían problemas de división, habían problemas de las relaciones sexuales. ¿Se acuerdan? Las relaciones sexuales indebidas, prohibidas. Acerca de los dones, ayer estábamos compartiendo acerca de los dones. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí ya está Ana Gómez, nos dice: buenos días, pastores, Dios los colme de bendición. No sé si el volumen está saliendo bien. ¿De dónde es el volumen? Ahora sí, me parece. Me parece que ahora sí. Correcto. Muchas gracias, querida Ana. Muchas gracias, porque no tengo la imagen aquí, la pantalla. Así que, bien, vamos a darle con todo. Pastora, buenos días, bendiciones. Buenos días a todos mis hermanos. Un día más que podemos estar en la presencia del eterno Dios. Está lloviendo aquí en esta parte del país, Córdoba, Argentina, una hermosa lluvia que está cayendo sobre este lugar. A lo mejor por eso tenemos cortado el internet, pero estamos aquí para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Bendiciones a mis hermanos, que tengan un día, una jornada de bendición. El eterno Dios esté ministrando sus vidas, espíritu, alma y cuerpo. Bendiciones ahí para Paso de los Libres, Corriente, nuestra hermana fiel oyente Ana Gómez. La bendición del eterno Dios sobre su vida y sobre tu familia. Sí, saludamos a nuestros hermanos y amigos también de la provincia de San Juan, al pastor Sergio Mirón, también de Luján de Cuyo, pastora Nelly, del Ministerio Rey de Gloria de Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza. Saludamos, enviamos un gran abrazo a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y envían sus saludos. Así que muchas gracias, queridos hermanos y queridos amigos. Primera de Corintios, capítulo 14, dice: ayer hablábamos de la preeminencia. El capítulo 13 es por excelencia el capítulo del amor. Hablamos del amor, de que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, de los atributos del amor, ¿no? Que cuánto es el vínculo perfecto. Decía que echaba fuera todo temor. El verdadero amor es perfeccionado y nosotros debemos ser perfeccionados en el amor. Sigue hablando el capítulo 14, dice versículo 1, el primero: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo dice que profeticéis.
que profeticeis. Bueno, hay varios dones, los vimos, una diversidad de dones que entrega el Eterno, que entrega el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Pero dice, pero sobre todo lo que profeticéis. ¿A qué tiene que ver? ¿Qué es lo que tenemos más seguro? ¿Qué es lo más seguro? Lo más seguro que tenemos es la palabra profética, que es toda la palabra, hermanos, todo el Tanaj, ahí los profetas, los escritos, toda la palabra es la profecía más segura que tenemos. Por eso la importancia de conocer la palabra, y cuando vamos a soltar una palabra, más bien que sea una palabra que está en la escritura, hermano, y no una palabra de hombre, no una palabra que quieramos ponernos bien con otra persona, o la buena intención está buenísimo, pero no tiene fundamento. Lo que tiene fundamento realmente es la escritura. Por eso que tenemos la palabra más segura, que es todas las escrituras, hermanos. Qué bueno cuando queremos decirle algo a otro hermano, ¿no? Y usar la palabra de Dios. Mira que el Señor dice, no te dejaré, no te abandonaré, siempre estaré contigo. ¿Cuántas palabras que podemos soltar para bendición, para edificación? Ahora lo vamos a ver a esto. Y no una palabra de hombre que muchas veces la usamos porque queremos acomodarnos o queremos que otro sepa que tenemos poder, no sé. Así la gente hoy podemos ver. Pero qué bueno es conocer la palabra del eterno Dios y soltar una palabra del eterno Dios que edifica y que fortalece las vidas. Quiero saludar a Leonardo Enrique de Estancia Vieja, el hijo de Silvia. Ahí está cumpliendo años hoy, así que un abrazo grande. Recién lo estaba saludando por Facebook. Al querido Leonardo Enrique, un abrazo grande, desearte la más rica bendición y que el Señor, que el Eterno te conceda las peticiones de tu corazón. Saludo a Silvia, a Carlos, a Cintia, para Marta Oliva, para Ricardo, para Anonina, nuestros queridos hermanos de Estancia Vieja, para Héctor del Ponte y Mari Tesari. Muchas gracias, queridos hermanos. Los bendecimos en esta mañana lluviosa. El pronóstico nos dice que van a permanecer estas lloviznas a lo largo de la jornada de este día. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres escuche bien, ¿para qué lo que es la profecía? Dice, estoy en capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. Son las tres características de la profecía. Para eso, si alguien viene, como te pasó, pastora, que alguien viene y dijo, tengo una profecía y usted va a tener un accidente en el Falcon ya hace tantos años y va a perder la vida. Así nomás la profecía. Y no pasó nada de eso, hermano. Ya el auto no andaba, no llovía nunca en la provincia de San Juan. Y cuántas cosas. Pero por eso hay que ser muy cuidadosos en la profecía. Mucho, la Biblia dice, la Biblia no miente, la Biblia dice, guarda, cuidado, ¡ay! Hay de aquellos que dicen ser profeta y dicen cosas que dicen que yo digo y yo no he dicho nada, dice el Señor. Entonces hay castigo para eso. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Sí, realmente es así, pastor. En una oportunidad ahí en la provincia de San Juan, eso no sucede en otro lado, ¿no? Y estábamos en una reunión y bueno, termina la reunión y llaman a dos profetas y dicen que habían tenido estas profecías que
que yo iba a tener un accidente, me llaman al frente. Hermano, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo tengo mucho respeto. Ahí está Ana Gómez, que no me deja mentir. Nací en una familia donde practicaban brujería, hechicería, adivinación. Entonces hoy, hermano, yo veo que hay un hilo muy finito entre la adivinación y la profecía. Por eso, hermanos, que debemos conocer las Escrituras para no tomarnos cualquier cosa que nos dicen. A cualquier cosa decimos amén, y amén estamos diciendo así sea. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Y en esa reunión me llaman al frente, había muchas congregaciones, y me dicen, mire, las profetas han recibido esto. Y yo le digo al pastor que estaba encargado de esa reunión, mire, yo no acepto esta palabra, quiebro esta palabra, porque la palabra de profecía, y le dije este versículo, le cité este versículo, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, del versículo 3 de 14 de 1 Corintios, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificar la persona, o sea, una palabra que te va a levantar, que te va a edificar, una palabra que te va a exhortar, pero la exhortación es con amor. Tenemos que ir prestando atención a esto. Y consolación, la palabra va a venir para consolarte porque a lo mejor estás pasando un momento difícil. Pero no es para destrucción, hermano. Y esa profecía que me habían soltado era una palabra de destrucción. Hermano, esto estoy hablando hace como unos 10 años atrás. Y eso no sucedió. O sea que no, esa palabra no es profecía, esa palabra no viene de la palabra del eterno Dios. Por eso que le decía al pastor en esa oportunidad, yo quiebro esa palabra, cancelo esa palabra de destrucción para mi vida, y no sucedió. Por eso, hermanos, que hay que prestar mucha atención a ver qué palabra nos está soltando y quién es el que nos está soltando, cómo es su testimonio, su vida. Porque, hermano, hoy en día el enemigo nos sigue queriendo engañar y mentir a través de cosas que Dios no dice. Nuestro hermano querido Leo sí nos dice muchas gracias, queridos pastores, bendiciones, amén y amén. Un abrazo grande, querido Leo. Silvia nos dice muy buenos días, amados pastores, bendiciones abundantes para este bello día. Que el Eterno los llene de sabiduría para nuestro alimento diario. Shalom, alejem. Feliz cumple para mi hijo Leo, que tenga un bonito día. Saludamos a Leo. Carlos Gorosito también nos envía su mensaje y dice bendiciones, pastores amados. Dios los bendiga y los guarde. Hermosa mañana, pastores, para escuchar la bendita palabra del Señor. Así es, queridos hermanos, estamos compartiendo 1 Corintios capítulo 14. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Fíjese la importancia, está hablando de la importancia realmente de la palabra profética, pero ¿qué es? La palabra, la Torá, los mandamientos, a eso hace referencia de la palabra profética. Más segura es esa, eso es lo que tenemos, que sirve para edificación de la iglesia, quiere decir de los miembros. Cada uno de los miembros debe ser edificado con la palabra del Señor. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Esto lo hablamos con mucho amor, queridos hermanos, amigos, siempre decimos, estamos compartiendo la palabra del Señor. Y muchas veces, claro, hay personas que hablan en lengua o en algo, en otro idioma, pero nadie los entiende. Entonces acá nos dice que debe haber, porque se edifica a sí mismo el que habla en lenguas, pero debe haber un intérprete. ¿Para qué? Dice, para que la iglesia reciba edificación. Si no, no pasa nada. Es como una persona que habla otra lengua, otro idioma, y viene a la congregación y empieza a hablar, y no se entiende nada, porque justamente tiene que haber un intérprete. Así que el 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas,
¿Qué os aprovecha si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, son instrumentos. La flauta de viento, y la cítara es un instrumento de cuerdas. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Está hablando de un instrumento, hermanos, que se tiene que saber para qué sonido está produciendo. Un músico va a escuchar, el músico, hermano, tiene un oído muy agudo, y él está escuchando cuál es un do, un re, un fa, un mi, un sol, todo eso. Fíjese, dice, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o lo que se toca con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ahí está, da un ejemplo. Esto me gusta, esto es apasionante. Siempre estamos viendo en la Escritura un ejemplo. El Mesías, que nos da ejemplo de humildad, de humillación, de servicio, el Señor de dar, de ser honesto, ser humilde, ser manso, tener mansedumbre. En todo nos da un ejemplo. Y aquí Pablo también dice, observen los instrumentos musicales, la flauta, la cítara, la trompeta. Si estos instrumentos dan un sonido incierto, no van a coordinar, porque música es el arte de combinar los sonidos y el tiempo. Entonces va a haber algo que no está funcionando bien. Y lo mismo sucede cuando hay dones de lengua, por ejemplo, está hablando específicamente y la gente no entiende nada. Entonces no es de edificación. Quiero saludar a mi hermana Mabel Bazán. Muy bendecido día, pastores, hermanos. Nos dice nuestra hermana Mabel de Villa Parque Lago San Roque. Le enviamos saludos también para Gustavo y para Nicole. Que tengan una jornada bendecida. Quiero también felicitar por este día a mi hermano Leo. Bendiciones, que el eterno Dios conceda las peticiones de tu corazón en el día de tu cumpleaños. También aquí está hablando el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el tema de las lenguas, ¿no? Qué bueno cuando alguien está hablando en lengua y lo sabe interpretar, tiene el don de interpretación. O si no, también dice en la Escritura, no sé si lo dice en este capítulo, si no hay intérprete, calle en la congregación, porque no hay edificación para el resto. El resto no entiende nada, hermanos. Por eso que también dice aquí en la Escritura que si alguien viene de afuera y escucha que todos están hablando en lengua y no entiende nada, lo primero que dicen, estos están locos, porque no entiende. Y porque no entiende tenemos que tener ese cuidado de tener interpretación, o si no, bien callar en la congregación. Sí, esto lo dice la Torá, esto lo dice la Escritura. Una vez me estaba recordando una oportunidad que el ministerio del pastor Claudio Freyson y todo el grupo de Esperanza, un grupo muy grande, 300 miembros, fueron a la provincia de San Juan a hacer un movimiento evangelístico, y venía una hermana coreana entre todo el grupo, y estuvimos hablando con el pastor Freyson, con la pastora Beatriz y con los hermanos ahí en nuestra casa, algo que no estaba en los planes, no estaba previsto, pero ahí aparecieron, el Señor los envió y hubo un gran movimiento evangelístico en el barrio, en la localidad La Bebida, en el departamento Rivadavia. Y estábamos ahí con la hermana coreana y traen a un enfermo, un niño enfermo, y ella comenzó a orar, y a orar en lenguas, hermanos, y una lengua muy fluida y qué sé yo. Pero ¿sabe qué? La primera vez en mi vida que pude experimentar la interpretación de lengua. El Señor me dio que yo pudiera interpretar la lengua, lo que la hermana estaba orando, hermano, lo entendía claramente. Tenía como algo en mi mente, decía, pero ¿qué me está pasando? Y yo entendía claramente lo que la hermana estaba orando, y estaba hablando a la familia y al muchacho ese que estaba enfermo en ese lugar.
espiritual. Por eso, la importancia, dice la Escritura, de que tiene que haber un intérprete. Si no, ya lo vamos a ver más adelante, calle en la congregación. Así también dice el 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Otra vez, edificación. Todos los dones, ya sea un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, los dones que tengan de sanidad, de servicio, de interpretación, de lengua, de ciencia, como lo hemos visto, son todos para edificación mutua del cuerpo de Cristo. No es para vanagloria, para decir, tengo el don de lengua, tengo tal don y soy... No es para vanagloria, sino para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Qué lindo sería eso. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué? Pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Claro, hermano, aquí está hablando de todo un orden que está enseñando el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Corintio, y nos enseña hoy también en este día que debemos tener este orden, hermano. Acá dice que si voy a hablar en lengua desconocida, debo tener entendimiento de eso. Y si voy a cantar, también dice acá, y si cantaré, dice también con el entendimiento. Muchas veces cantamos porque la canción es linda, porque la letra es linda, porque el ritmo es lindo, hermano, y lo que tenemos que tener entendimiento de lo que estamos diciendo, de la letra que lo estamos declarando, hermano, porque eso es para el Señor. No es para que el oyente quede contento, para que yo sienta una emoción. Me hizo sentir una emoción, me hizo llorar, me hizo saltar, me hizo gritar. Las emociones pasan, hermano. Pasan, y el evangelio no es por emoción. El evangelio es para que el poder de Dios se manifieste. Pero cada canción con entendimiento es dirigida al mismo Señor, que es el único que puede medir tu nivel de adoración, porque el único que puede mirar tu corazón adorador. Fíjese lo que sigue diciendo Rab Saúl, el apóstol Pablo, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Claro, la persona que habla en lengua, que tiene el don, puede transmitirse, o sea, puede hablar, pero el otro no es edificado porque no entiende nada. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Está marcando bien una diferencia.
Realmente, porque la profecía, volvemos a decir que es profecía, es la palabra, hermano, la palabra profética más segura. Porque ¿qué es profecía? El Señor nos habla antes de tiempo. Y en toda la palabra, Él siempre nos va a avisar antes de tiempo. Mire que va a suceder esto, va a suceder esto, va a suceder esto para prepararnos, hermano. Viene el Señor, preparen las vestiduras, preparen, se está preparando una boda. Van a entrar aquellos que están con las vestiduras listas ahí, blancas, resplandecientes, sin arrugas, sin mancha. Esa es la palabra profética que nos está avisando antes de tiempo. Por eso que acá dice que esa profecía es para los creyentes, para los que creen realmente, toman la palabra y obedecen porque es palabra profética. Pero acá en este versículo me quedé que el apóstol Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. Esto, hermano, lo que vemos en este tiempo que la gente no quiere, hermano. ¿Sabe lo que no quiere? La enseñanza. No quiere algo livianito, quiere algo, yo siempre lo digo a esto, que me endulce el oído, una palabra que yo quiero escuchar, una palabra acomodada, sí, esa me gusta, esa está linda, pero no la enseñanza. Y acá dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras, pero enseñar. Y toda la palabra, hermano, es instrucción, es enseñanza, es educación del reino de los cielos. Y cuando no queremos la instrucción, no queremos la enseñanza, es porque no queremos saber nada con el eterno Dios. Porque cuando somos enseñados, hermano, tenemos compromiso para con Dios. Y yo creo que eso la gente no quiere, el compromiso. Quiero algo livianito, hermano. Por eso se está predicando un evangelio light, livianito, de sentimiento y de emociones. Pero el evangelio no es sentimiento ni emociones. El evangelio, dice el libro de Romanos, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Porque la palabra debe hacer efecto y debe quedar el fundamento en nuestro corazón para ponerlo por obra. En Mateo capítulo 11, el Señor Jesús nos da un ejemplo, el Mesías. Yeshua nos da un ejemplo muy claro, dice que hay pero muchísimos textos que respaldan acerca de la enseñanza y de la necesidad de la enseñanza. Dice en el 11, Mateo capítulo 11, después de dar directivas, instrucciones a sus discípulos, se fue, dice, como era su costumbre, a enseñar y a predicar acerca del reino de los cielos. Escuche, estamos en el 23. Sí, pues toda la iglesia, escuche, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, personas que no conocen, que no son, nunca han estado en una reunión, no saben, tal vez están por primera vez. Indoctos quiere decir que no tienen doctrina, enseñanza, que no saben nada, o incrédulos que también no tienen su fe depositada en el Señor. Dice, llegan a entrar a esa congregación, ¿no dirán que estáis locos? Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar, en el 23:14, capítulo 14, versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjese la gran diferencia, Un indocto, un incrédulo que llega a una congregación y están todos, una vez nos pasó, han pasado tantas cosas, pero una vez nos pasó que fueron una persona por primera vez, hermanos, no estábamos nosotros en esa reunión. Y bueno, es un hermano que justo había venido, un hermano de Buenos Aires también, comenzó a hablar, pero a los gritos, y qué sé yo, realmente parecía una locura, hermanos. Y la persona dijo, no, están locos. Y no fue nunca más. Nunca más. Pero cuando uno profetiza, cuando uno habla la palabra, hermanos,
porque dice que el que profetiza lo hace por orden. Y 2 o 3 profetas o personas están corrigiendo, están controlando que esté bien lo que se está diciendo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Doctrina es enseñanza. ¿Tiene alguna enseñanza? ¿Tiene algún salmo que ha estudiado, que ha examinado, que ha escudriñado? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene alguna revelación que el Señor se le haya manifestado y le haya mostrado una revelación acerca de las Escrituras? ¿Tiene interpretación de lenguas? Hágase todo otra vez para edificación. Todo, hermano, tiene que ser para la edificación. Entonces, cuando nos reunimos, dice, ¿para qué se reúnen? ¿Viene alguno preparado con algún salmo, con alguna enseñanza? Muchas veces en las congregaciones se ve, hermano, la gente va a recibir nomás un toque, que le den un toque, una oración, una palabra de bendición, una palabra de aliento y ya se va. Pero en la congregación, hermanos, es un miembro, cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Todos podemos aportar a alguien, pero por eso, alguien tiene que leer la Escritura, alguien tiene que escudriñar, alguien tiene que pedir, como recién decían, pídale a Dios que le dé la interpretación de las lenguas, pídale a Dios que le dé el don de sanidad para poder edificarnos unos a otros. Sí, realmente acá es un orden, ¿no? Me acordaba mis primeros comienzos en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en Corriente, Paso de los Libres. Mis primeros pastores eran de La Pampa, hermano, y eran ancianos ya, y ellos nos enseñaban los salmos, y cada vez que llegábamos a la reunión, antes de comenzar la reunión, nos decía, por ejemplo, ¿no? A ver, Salmo 23:1, a ver, Salmo 91:2 o 3, y teníamos que saber los salmos, hermano. Y hoy en día, no, como dice el pastor, bueno, que oren por mí, que hagan esto, que hagan. Hermanos, todos debemos funcionar en el cuerpo de Cristo como funcionan los órganos en nuestro cuerpo. Mire, si un órgano deja de funcionar, estamos enfermos. Por eso, hermanos, la importancia de tener compromiso con las cosas del reino de los cielos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y un intérprete, y uno interprete. Fíjese cómo es el orden establecido, hermano, para la congregación, para la quejilá, para la iglesia. Estoy compartiendo 1 Corintios capítulo 14, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Muchas veces pasa en las congregaciones, me ha tocado ir a alguna congregación que uno está predicando y alguien empezó a hablar en lengua y a los gritos, e interrumpe, hermanos, el protocolo, entre comillas, de la congregación, de la palabra. Porque si no hay intérprete, acá la Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo, por turno dice, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere, claro, acá dice que los profetas, ¿qué es lo que van a hablar? La palabra de Dios. No esto de decir, me dijo el Señor, dice el Señor que ciertamente mañana vas a tener tu auto, te estoy viendo, color rojo, color... No, es palabra, el profeta es un portavoz de la palabra del Señor. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, atentos, juzguen a ver qué está diciendo. Si está realmente en la palabra lo que concluye lo que la palabra lo dice, o si es solamente humanidad. Sale del mismo corazón del hombre, lo humano. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Ahí está. La revelación, hermanos, acerca de lo que se está profetizando. El Señor es
es fiel, hermano, el Señor es bueno y se va a manifestar, como hemos visto en lugares que se ha manifestado el Señor, pero con palabra verdadera, no palabra del cielo, no palabra de los hombres. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Recordemos que el versículo 3 de este capítulo dice para qué sirve realmente la profecía. Está entrando alguien, por eso el perro está tan furiosos. No es don de lengua esos perros. Porque podéis profetizar, dice, por uno o por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos, ahí está, mire, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues si Dios no es Dios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Acá hay algo muy particular también. Está hablando acerca de las mujeres que callen en las congregaciones. Recordemos que hay cosas que arreglar en la congregación de Corinto. Ahí está, vemos las divisiones, los pecados sexuales, las relaciones sexuales prohibidas, los dones, la organización de la adoración, la alabanza, la administración, cómo debía funcionar la congregación. Y ahí estábamos viendo que las mujeres, claro, se juntaban, tal vez no se veían por mucho tiempo y comenzaban a hablar, murmurar. Entonces por ahí interferían en el desarrollo normal de la congregación. Por eso dice, las mujeres callen en las congregaciones. Era un problema grave, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, tranquilos, calladitos. Después van a tener tiempo para hablar cuando termine la reunión seguramente. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Claro, tienen para preguntarle al esposo, mirá, tienen algunas dudas, claro, porque muchas veces en la congregación se comenzaban a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Quién limpió el baño? ¿Quién no limpió? ¿Por qué no limpiaron la alfombra? ¿Por qué no? Entonces eso traía distracción. Por eso dice, pregunten todo lo que quieran preguntar, todo lo que quieran aprender. Pregúntenle al sacerdote de la casa, que es el esposo. Él seguramente se lo va a enseñar con mucho amor y con mucha mansedumbre. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ya está, lo estableció, está hablando, hermanos, diciendo el que es espiritual, la persona que ha desarrollado un crecimiento espiritual, todas estas cosas la entiende, pero mire, así, rápidamente, dice, y lo entiende rápidamente y está dispuesto, es sabio, hermano. La persona sabia, dice la Escritura, que es aquella que está dispuesta a aprender. Ahora, el soberbio, el orgulloso dice, no, eso no es así, están... Bueno, esa persona es orgullosa, soberbia, pero el sabio está dispuesto a aprender. Y aquí dice Pablo, si alguno se cree profeta es un portavoz de Dios, de la palabra, que conoce la Escritura, que medita, hermano, que tiene una vida espiritual, que tiene una vida, hermano, que es reconocido en todo lugar por ser una persona de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, hermano, que tiene buen testimonio.
No puede salir, Jesús dijo, no puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Cómo está la familia? Yo conozco mucha gente, hermano, muchos profetas, pero ¿cómo está su familia? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo están las cuentas? Hermanos, deudores por todos lados, son reconocidos, son en las congregaciones, ahí viene el profeta. Y no, hay que examinarlo. Si es profeta o es espiritual, hermano, debe tener una actitud de un hombre o una mujer de Dios. Reconozca que lo que os escribo, dice, son mandamientos del Señor. Más el que ignore, que no le importe, bueno, que no le importe. Así que, hermanos, 43 minutos han pasado de la hora 9 de la mañana en todo el territorio de la República Argentina. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Hay congregaciones, hermanos, a la carta, para todo tipo, para todo gusto, en distintas partes del mundo, queridos hermanos. Y hay congregaciones que está prohibido el hablar en lenguas. En otros está prohibido el profetizar. Y así, hermanos, pero acá, ¿qué nos dice la palabra? Esto es realmente lo importante. Así que, hermanos, dice procurar profetizar, se puede, claro. Ya lo vimos en el versículo 3. Para edificación, una palabra que edifique a los hermanos, a la congregación, para consolación y para edificación. Consolación dije y me está faltando uno. La exhortación, consolación y edificación. La exhortación es un deseo de cambio, hermanos. La palabra de Dios nos insta y nos lleva a tomar decisiones, hermanos, acertadas en el Señor. No se puede prohibir el profetizar ni el hablar en lenguas, pero ya lo habíamos visto, lo hemos compartido, que tiene que ser en orden, tiene que haber un intérprete, y si no, calle, dice la congregación. Pero hágase todo, dice, decentemente y con orden. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros cada mañana. Les enviamos las más ricas bendiciones, que tengan una jornada espectacular en este día, que el Señor conceda los anhelos de su corazón, que reciban el ser fortalecidos en su interior, el hombre interior, porque el exterior, Pablo dice que se va desgastando, pero el interior día a día se va renovando. Qué linda y qué buena noticia. Así que arriba, queridos hermanos, esta tarde no me dejes solo. Esta tarde nuevamente a las 19 horas compartiendo con todos ustedes más y más y más palabras del Señor. Muchas gracias, bendiciones, Shalom Alejem.